Espérate. Ya, buenas noches, ingeniero y compañeros. Nuestro tema a exponer es fundamentos para el diseño de estructura de hormigón armado, acero estructural y hormigón armado. Integrantes: Castillo Quevedo, Jimmy Marcos, Cedeño Molina, Luis José Delgado Villa, Pedro Gerardo, Jalca Ávila, Jaime Jefferson y Pihuave Tutiben Keila. Y quien les habla, Arevalo Bianca. Muy buenas noches, ingeniero. Eh, yo les hablaré sobre el hormigón armado. Este tipo de estructuras eh, conlleva más tiempo debido a los cuidados técnicos que deben tenerse al momento de su levantamiento. Por ende, el costo es más elevado. Una estructura de hormigón armado está formada de cemento Portland, arena, pedregullo y de una armadura metálica que consta de hierros redondos. Debido a que esta carga soporta, debido a que esta carga soporta los esfuerzos de tracción. En cambio, si se deja el hormigón solo, sin una armadura, este sufre esfuerzos de comprensión. Eh, Tal disposición de los materiales hormigón y hierro está basado en el hecho de que el hormigón resiste de por sí muy bien a la compresión hasta 50 kilogramos por centímetro cuadrado, siendo que el hierro presenta una resistencia a la tracción de 1000 a 1200 kilogramos por centímetro. Este, Eso es todo por mi parte. A continuación, el siguiente compañero, por favor. Bueno, existen cuatro tipos de criterios principales de estructuras. Son conveniencia, la economía, suficiencia estructural y la mantenibilidad. Lo que es de conveniencia son disposiciones de luces, espacios, alturas de cielo o cielos rasos. Es decir, como que le quiero dar un toque yo a este, como digamos, al, se puede decir a la losa, pero como decir un tumbado falso. En lo que es la economía, es el costo total que se debe hacer acorde a lo que el cliente disponga. Es decir, un presupuesto en donde el cliente quede satisfecho en lo que se va a basar, es decir, en una edificación. Menos el costo, mayor puede ser una estructura adecuada. En lo que es de suficiencia estructural, se trata de dos aspectos principales. La estructura debe soportar las cargas de servicio y el otro punto son las estructuras que no debe deflactarse, ladearse, vibrar o agrietarse de manera que impida su funcionalidad. Estos son dos tipos de diferencia de estructura. Tanto que puede ser un soporte de carga, ya sea que esté una edificación bien hecha, que puede soportar una, dos, tres, cuatro, o dependiendo de la edificación que sea, pero que exista totalmente una carga adecuada, ya que se puede hacer una gran desventaja en donde puede obtener una edificación mal construida, diseñada. Entonces, al tiempo, esto puede tener mayor problema en lo que es en una edificación. Y la mantenibilidad son estructuras que deberá ser diseñada de manera que se necesite el menor y más simple mantenimiento. Como les trato de decir, hay que tener un mantenimiento adecuado, darle un mantenimiento a la estructura, ya que si no hay mantenimiento, la estructura puede tener un mal comportamiento en las cargas. Gracias. Listo, muy buenas noches.
Se dice que al diseñar una estructura se debe de realizar una comparación entre la magnitud de las solicitudes y la capacidad resistente. En el principio, las capacidades resistentes deben de ser mayor a un cierto porcentaje de la magnitud de las solicitudes, ya que de este modo el trabajo de la estructura tiene un nivel apropiado de confiabilidad en cuanto al comportamiento ante las cargas reales de diseño. Se dice que existen dos alternativas de modelos de diseño estructural que utilizan los códigos para lograr técnicamente el manejo de la diferencia necesaria entre las solicitudes y la capacidad resistente. Existen dos alternativas, como lo dije, que es el diseño de esfuerzo admisible y diseño por capacidad resistente. El método de diseño por esfuerzos admisibles se realiza a partir del siglo XX por parte del uso del hormigón armado que se realizó en Estados Unidos, ya que se llevó a cabo esta aplicación del método de diseño de esfuerzos de trabajo que también se lo conoce como diseño de esfuerzos permisibles o diseño lineal. También se dice que para la utilización de este método se toma en cuenta tres consideraciones muy importantes en cuanto al estado de la viga de hormigón. Quiere decir que, en primer lugar, se supone que la viga se encuentra con un esfuerzo de tensión cargada. En segundo, que la carga se incrementa hasta que la viga falla. Y el tercero, se tiene que una viga sea relativamente larga, ya que de esta manera el corte no tenga efecto en la viga antes del colapso de la viga. Quiere decir que se simplifican los cálculos. Y el diseño por capacidad resistente, se dice que este método se desarrolló en Nueva Zelanda para las estructuras de hormigón armado. Se dice que también en la actualidad ha sido aceptado internacionalmente en sus principios y se han extendido también al diseño de estructuras de acero. También los estudios experimentales nos han permitido mejorar el rendimiento del comportamiento sísmico y el detallado que se debe de realizar para fomentar de acuerdo un desempeño estructural. Gracias. Fundamentos del acero estructural. Los metales juegan un papel central en el diseño de ingeniería, en especial como elementos estructurales. Más del 90% en peso de los materiales que se utilizan para ingeniería se basan en lo que es hierro o aleaciones ferrosas, las cuales influyen en acero, que contienen del 0.05 al 2% de peso de carbono, y los hierros fundidos con 2 a 4.5% de peso de carbono. Para mantener costos moderados, la mayor parte de los aceros contienen un mínimo de agregados de aleación. Estos son aceros al carbono no aliados o de baja aleación, que son menor al 5% de peso total de adiciones aparte del carbono. El cuidado especial en la selección y procesamiento de aleaciones puede dar como resultado aceros de alta resistencia y baja aleación. Las aleaciones no ferrosas incluyen un amplio rango de materiales con atributos individuales a las aleaciones de aluminio, magnesio y titanio. Se les han encontrado un amplio uso como miembros estructurales ligeros. Las aleaciones de cobre y níquel son en particular útiles para lograr resistencia a productos químicos y a la temperatura. Y en aplicaciones eléctricas y magnéticas, otras aleaciones no ferrosas importantes son las aleaciones de zinc y plomo, y los refractarios y metales preciosos. Gracias. Buenas noches. El tema que a mí me tocó es estructuras metálicas. Una estructura metálica es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que forman son de materiales metálicos. Estructura es la unión de varios puntos para soportar cargas sobre estas.
Hoy en día las estructuras metálicas son muy utilizadas a nivel mundial, ya que tienen unas ventajas que son que soportan niveles de carga altos sin doblarse ni sufrir algún daño. También son flexibles. Esto quiere decir que son sismos resistentes. En algunos sismos es- el- la estructura solo cede y no hay rompimiento por parte de ella. Entonces las personas pueden estar más a salvo. También estas tienen desventajas que no soportan altas temperaturas, entonces cuando están, digamos, en un edificio de estructura metálica, hay un incendio, estas sufren daños donde las estructuras simplemente se agrietan y se rompen. Entonces, esa es una de sus, eso es una de sus desventajas. Eh, las condiciones que debe cumplir cualquier estructura es que sea rígida, que la estructura no se deforme al aplicar fuerza sobre ella, que sea estable, que no se volque con movimientos telúricos o con vientos, huracanes o alguna otra situación. Que sea resistente, que al aplicarle la fuerza, cada uno de los elementos de que la forman sean capaces de soportar dicha fuerza sin algún tipo de problema. Eso es todo. Gracias. Buenas noches. El siguiente tema a tratar, las estructuras metálicas versus las estructuras de hormigón armado. Se comparan los diferentes métodos de construcción, comparan los siguientes métodos de construcción, se pueden concluir que es más rentable utilizar elementos estructurales de acero que de hormigón armado debido a su complejidad y desventajas y ventajas. El siguiente le mostraré las características tanto de las estructuras de acero como las estructuras de hormigón armado. En resistencias, por poseer gran resistencia, los elementos estructurales son menor tamaño, lo que implica un aprovechamiento del espacio. Esto vendría a ser para las estructuras de acero. Para las estructuras de hormigón armado, cumplen con las solicitaciones de carga, por lo general tienen dimensiones de mayores. Para la ductibilidad, este tipo de material es muy dúctil, por lo que las deformaciones antes de presentar fallas son perceptibles en las estructuras de acero. No es un material dúctil, por lo tanto las fallas solo aprecian cuando ya está demasiado tarde. Esto vendría a ser para las estructuras de hormigón armado. En la homogeneidad, el acero es un material totalmente homogéneo, como lo podríamos conocer. Esto nos daría un poco de ventaja en las estructuras de acero, pero en las estructuras de hormigón armado, el hormigón armado no es homogéneo por las disposiciones de los agregados hacia la mezcla. En el tiempo, esta característica del tiempo, en las estructuras de acero, su montaje es rápido. Las estructuras pueden llegar preparadas previamente del taller, solo para montar en la dicha obra que vayamos a realizar. En la estructura del hormigón armado, la construcción con este material implica más actividades a nivel del detalle. También encontraremos lo que es el costo, tanto como las estructuras metálicas como las estructuras de hormigón armado. En el costo, como requiere de menor tiempo, la construcción el costo por lo general es menor, pero en nuestras estructuras de hormigón armado implica un mayor costo por la cantidad del tiempo para su ejecución. En la adaptación, en caso de esta modificación, es mucho más fácil hacer la adaptación de alguna estructura metálica ya existente, y en las estructuras de hormigón, los procesos de anclaje con hormigón suelen ser más engorrosos y difíciles. En las características de la reutilización,
se puede fácilmente desmontar y reutilizar con unas estructuras de acero siempre y cuando la encuentren en buen estado. Este vendría a ser en las estructuras metálicas. En caso para las estructuras de hormigón armado, el desmontaje de hormigón implica la destrucción del elemento estructural, porque no se puede reutilizar. En la capacidad de carga, el acero puede soportar inmediatamente luego del montaje, pero en nuestra estructura de hormigón armado, para poder someter una estructura, la carga deben de pasar los 28 días luego de haber sido subvaciado. En las edificaciones de hoy en día están destinadas a brindar el espacio, ¿sí? Eh, para el desarrollo de unas o varias actividades específicas ante la sociedad. Las posibilidades son infinitas, así como lo son también infinitos pueden ser los diseños estructurales, los métodos constructivos que pueden adaptarse, pero siempre estarán orientados a optimizar al máximo los recursos y comprometer tanto como el tiempo, el costo y asimismo la estética, garantizando además la calidad de la construcción en lo que vayamos a dar ante la sociedad. Muchas gracias. Como conclusiones tenemos, primer punto, bajo ciertas condiciones atmosféricas, si la estructura no está debidamente protegida, se puede ver afectada por el fenómeno de corrosión, lo que conlleva esto a su deterioro como consecuencia de los cambios electroquímicos provocados por el medio ambiente en el que se esté ubicado. Por último, pero no menos importante, se tienen los agentes sísmicos. Para esto, la estructura debe estar muy bien diseñada y construida para poder responder ante cualquier situación de este tipo. En la actualidad existen en la literatura mundial cientos de métodos para determinar la composición de las mezclas de hormigón convencional, siendo la elección de uno u otro en función de varios factores, básicamente el tipo de hormigón requerido y la experiencia o costumbres del lugar. Sin embargo, la evolución del mercado hacia la producción de hormigón de forma industrializada ha propiciado que las plantas de prefabricación hayan desarrollado su propia metodología, sobre todo para ser más competitivas y obtener el máximo ahorro en el consumo del cemento. Eso es todo. Gracias. Bueno, en este caso vamos a resolver un ejercicio sobre el tipo de hormigón armado. Como podemos ver, observar, analizar, tenemos una estructura que está compuesta por un pilar de sección rectangular de 80 por 60 centímetros, soportando los siguientes esfuerzos. Tenemos una fuerza de 800 kN y el momento de 1050 kN. El hormigón es de tipo HA, el acero es B500S y el recubrimiento mecánico es de 5 centímetros. Bueno, nos pide aquí que debemos realizar la armadura en pieza, o sea, lo que podemos decir en planta, ¿ya? Lo que podemos decir es en planta, para analizar. Como aquí vemos, observamos un ND, que es la fuerza que está contraída, o sea, que tiene un empuje negativo. Por eso podemos ver aquí menos 25. Y un momento de 1050 kN. Bueno, tenemos dos tipos de resistencia de materiales, tanto hormigón como acero. Un hormigón que es de 25 sobre 1.5. Esa es la calidad de tipo de hormigón que debemos de tener, ¿ya?
que es de 16.67 con el valor de 25 dividido por 1.5 es de 16.67 en megapascal, y un acero de 500 sobre 1.15 que es igual a 434.78. Tenemos todos los valores, podemos sacar 400 MPa, ¿ya? El dimensionamiento, un estabeltes mecánica, ¿ya? Que es igual a L sub O dividido por IC. Entonces reemplazamos el IC es igual a la raíz de I sobre A, o sea, lo que tenemos aquí, pero tenemos que tener, ya, podemos sacar L sub O es el alfa de L. Como tenemos alfa, tenemos L, entonces sabemos que es 2 por 10.000, es igual a 20.000 metros. Y C es igual a la raíz de I sobre A. Es igual, sabemos que la I es 1 sobre 12B por H al cubo, base por altura al cubo, dividido por la A de área, que es la base por la altura. Entonces, para poder anular estas dos le hacemos constante, o sea, anulamos B y B, o sea, base y base. H es la altura sobre H, que es altura. Entonces, la anulamos ambos, la anulamos y nos queda 1 sobre 12 H al cuadrado. Entonces reemplazamos H es igual a 2, H sobre 12, raíz de 12, H es 800 por el valor que tenemos de la fuerza, dividido por la raíz de 12, que es 230.94 milímetros. Entonces tenemos L sub 2 y I sub C. Entonces esta beltes es L sub O sobre I sub C. L sub O es 20.000, perdón, el valor que tenemos aquí, sobre 230.94 es igual a 86.90. Es la división de estos dos valores. Entonces, como ya tenemos un estabelte mecánica, ahora vamos a sacar un estabelte inferior. O sea, podemos decir que esto sería, ya, sería C es igual a 0.24 con una armadura simétrica en dos caras opuestas en el plano de flexión. V es igual a N sub D, A sub C, F sub C y D. ¿Ya? N es la carga, 800.10 a la 3 sobre 800 por 600, ¿ya? 800, porque aquí están, a ver, sí, 800 por 600 y por la carga de hormigón que tenemos aquí, 16.67, eso es 0.10. Asimismo, sub 2, que tenemos un valor de 40 milímetros, que ya reemplazamos. O sea, si tenemos la fórmula podemos reemplazar estos valores, ¿ya? Estos valores los podemos reemplazar. Entonces tenemos H igual forma. Ahora sí, tenemos un esbeltez inferior con una respectiva fórmula. Reemplazamos C, tenemos, ¿verdad? 0.24, V tenemos 0.10, 1 más 0.24 sobre E2, 40 milímetros dividido por H, 800 milímetros. Entonces, E sub 1 tenemos el valor sobre E sub 2, tal forma. Menos 1 elevado al cuadrado es igual a 58.5. Por lo tanto, que 58.05
es menor que un Hebel test de 86.60, menor a 100. O sea, hay un rango que tiene un método muy peculiar, un método casi aproximado sería, ¿verdad? Este es en el primer orden. Ya, una excentricidad de primer orden, soporte traslacional, ¿ya? E sub 2 es igual a 1312.5, o sea, no cabe mucho la diferencia. Ya, tenemos estos valores, seguimos con estos valores, una excentricidad ficticia, ya, F sub YD, que este los podemos sacar de este valor, de este 434.78 megapascal, y E es una equivalencia, sería, digamos, ya, que es 2 por 10 la quinta, ya. Bueno, seguimos 400 de todos estos valores, reemplazamos y nos da un valor de 427.63 E sub A, entonces tenemos E sub 1 y E sub A, o sea, E sub E más E sub A es un total de la suma de 1312.50 por el valor de E sub A, entonces 1740.13 milímetros, ¿ya? Tenemos esfuerzo de cálculos resultantes de una fuerza de 800 kilonewton, vuelvo y les repito, un momento total de N, que es la carga, y E total, que es la excentricidad total, ¿ya? Eso es de 1392.10 kilonewton. Ya tenemos las consideraciones previas que se puede cumplir. Una variable utilizada en la fórmula es esta. Tenemos el segundo caso, ¿ya? Una capacidad de mecánica es una respectiva fórmula, ¿no? Y una exposición relativa a las armaduras. Tenemos que hay dos, cuantitativa mecánica y cuantitativa geométrica, tanto mínima, y la mecánica es mínima y la geométrica es mínima, ¿verdad? Ya, este M es de este valor que sacamos acá arriba, ¿verdad? De 1392.10, ¿ya? Y N es la carga, obvio, por carga, de 1.74 metros. Entonces, mayor a H sobre 6, 0.80, y nos da uno de 0.133 metros. Tiene una flexión compuesta, o sea, ya, una flexión simple o compuesta y sección rectangular, la armadura mínima tradicional. Entonces A sub C es mayor o igual 0.4 A sub C FCD 0.04, 600 por 800, entonces reemplazamos, dice 434.78 es 736 milímetros cuadrados. Para flexión compuesta, la armadura mínima comprimida, hacemos lo mismo, reemplazamos valores y nos da un resultado 92 milímetros cuadrados. Entonces una cuantía geométrica mínima es el total de la cuantía de lo que tienen las secciones de distintos, o sea, de distintas secciones brutas de los pilares, pero en hormigón. No estamos hablando de lo que es acero, que es hormigón. Tenemos una sección, toda la sección de 1920 milímetros cuadrados. O sea, tenemos un resumen de cara traccionada y comprimida que son iguales, ¿ya?
mínima, y por lo tanto tengo una cantidad de diámetro de 10 sobre 30 centímetros. Eso equivale a 524 milímetros cuadrados. Bueno, solo que les puedo indicar de un ejercicio que se pudo resolver, se pudo hacer. Entonces